Es una evidencia que el consumidor estadounidense se está debilitando y quizás lo está haciendo de una forma más rápida de lo que se podría esperar. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 18 de junio de 2024 y en este momento son las 21:21 hora española, 15:21 horario en Nueva York. El día de hoy hemos conocido un dato importantísimo en Estados Unidos porque hemos conocido el dato de ventas minoristas estadounidenses. Hemos conocido un dato inferior a lo esperado, que es una evidencia más de que el consumidor estadounidense quizás no esté pasando por su mejor momento. Es una clara muestra de desaceleración. Y más si nos fijamos, observamos el dato de ventas minoristas que realmente mide el Producto Interior Bruto. Es una clara evidencia de que el consumidor y esa pata fundamental que tiene tanto peso en el Producto Interior Bruto, en la economía estadounidense, se está debilitando de una forma quizás más rápida de lo que podría esperarse. Porque claro, llevamos una dinámica que ya he explicado en otros vídeos donde los datos económicos débiles son positivos para el mercado, pero hasta cierto punto, porque unos datos económicos que realmente apunten a una recesión, aunque acercarían o aumentarían las probabilidades de bajadas de tipos en el corto plazo, evidentemente no sería algo tan positivo para el mercado. De hecho, tienen un vídeo en el canal donde hablamos de cómo es el rendimiento del S&P 500 en función de si hay o no hay recesión, y hay una diferencia muy notable. Por tanto, datos económicos débiles, positivos para el mercado, pero hasta cierto punto. Además de eso, tenemos que hablar de la encuesta de gestores de Bank of America. Hay algunas cosillas interesantes, sobre todo ponderaciones de tecnología por parte de los gestores. Me parece muy interesante hablar sobre ello. Y por cierto, bueno, es una semana un poco atípica. Los que no lleguen al final, pues les recuerdo que mañana, miércoles 19 de junio, es festivo en Wall Street, no será festivo en los mercados europeos. Así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo. Arrancamos comentando el dato de ventas minoristas. El consumidor se debilita, eso evidencian los datos minoristas conocidos hoy. Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0,1% mes a mes en mayo de 2024, después de una caída revisada a la baja del 0,2% en abril y por debajo de las previsiones de 0,3%. Pues la verdad es que hay poco más que comentar, un consumidor muy debilitado el que estamos viendo en estos momentos. Si eliminamos los automóviles, el panorama fue peor. Las ventas cayeron un 0,1% intermensual frente al 0,2% al aumento de 0,2% esperado. Si eliminamos autos y gasolineras, aumentaron solo un 0,1% intermensual frente al 0,4% que se esperaba. El gasto de gasolineras y servicios alimentarios fue el mayor lastre del día de hoy, de las ventas minoristas de hoy. Fíjense cómo tenemos aquí el gráfico dividido por partes. Bueno, pues al final un poco más neutro que por ejemplo en abril, que fue un dato negativo debido especialmente a la parte de tienda exterior, ¿no? Entonces, bueno, es un dato un poco más neutro, pero sí que es cierto que es un dato neutro que apunta todo hacia una debilidad bastante clara. Y como nos dice ahí, gastos de gasolineras y servicios alimentarios ha sido la mayor lastre negativa. Mientras tanto, las ventas excluyendo servicios de alimentos, concesionarios de automóviles, tiendas de materiales de construcción y estaciones de gasolina que se utilizan para calcular el Producto Interior Bruto aumentaron un 0,4% tras una caída del 0,5% en abril. Se trata de la cuarta pérdida mensual consecutiva. No es este gráfico, pero bueno, es un gráfico en el que se muestra que estas ventas, excluyendo alimentos, concesionarios de automóviles, que es la que se mide dentro del Producto Interior Bruto, ha sido por cuarto mes consecutivo negativo. Evidentemente, esto hace que el lastre de cara a los datos de consumo del Producto Interior Bruto, del crecimiento económico de Estados Unidos, sean bastante más inferiores. Que ya sabemos que, por ejemplo, de las últimas lecturas de Producto Interior Bruto estadounidense, casi más del 100% del dato era el consumo minorista, y estamos viendo cómo está claramente debilitado. De hecho, es que los últimos datos económicos que hemos conocido, tan solo el ISM de servicios ha sido mínimamente positivo. Bueno, mínimamente, fue bastante positivo, pero ha sido el único signo de positivismo en la economía estadounidense. Y claro,
claro, eso llega a un punto pues que puede afectar a la renta variable. Como he dicho en la introducción, datos económicos negativos son positivos para el mercado hasta cierto punto, porque ya estamos viendo cómo, o ya hemos visto cómo en otras ocasiones el rendimiento del S&P 500 varía mucho si hay recesión o no. Claro, datos económicos realmente débiles que apunten a recesión, ojito que pueden ser realmente problemáticos. Dicho esto, vamos a pasar a la encuesta de gestores de Bank of America. En el día de hoy se ha conocido la encuesta de gestores de junio y se ha observado que el sentimiento es el más optimista desde, ojo, noviembre de 2021. El nivel promedio efectivo de inversores se mantiene en 4%, en línea con el mes pasado, y se trata del nivel más bajo desde junio de 2021. Evidentemente, por debajo de este nivel de 4% es podríamos considerar un indicador de sobrecompra, un indicador de venta por sentimiento contrario, es lo que mide Bank of America. Sin embargo, un punto que me parece relevante de la encuesta, porque yo siempre soy de fijarme más en lo que hacen que en lo que dicen que van a hacer estos gestores, ¿no? Fíjense, la asignación del FMS, de los gestores, a tecnología ha caído un 20% neto sobreponderado, que es el nivel más bajo desde octubre de 2023. La asignación a tecnología ha disminuido desde un reciente máximo de 36% neto sobreponderado en febrero de 2024 y ha caído por debajo del promedio a largo plazo del 22% neto sobreponderado. Básicamente están un poco, yo creo que recogiendo beneficios, más que saliendo debido a posibles caídas, están un poco recogiendo beneficios por estos meses tan positivos de rally en la parte tecnológica. Más datos, más gráficos registrados en esta encuesta. La inflación más alta sigue siendo el principal riesgo según el 32% de inversores. Eso sí, ha disminuido desde el 41% el mes anterior, ya que bueno, pues hemos tenido datos bastante positivos. Las preocupaciones sobre geopolítica aumentan al 22% frente al 18% de mayo, pero aún ocupan un segundo lugar. Riesgos asociados a elecciones saltan al tercer lugar, el 16% de los inversores. Ok, esa no es la imagen, pero bueno, ya lo he leído. Los bienes raíces comerciales, esto me parece un punto importante, de Estados Unidos son vistos como la fuente más probable de un evento crediticio por el 32% de los encuestados, seguido de banca en la sombra y de la deuda del gobierno estadounidense. Cabe destacar que Estados Unidos es visto como la fuente más probable de un evento crediticio por el 73% de los inversores. Fíjense, algunos gráficos, ahora que se ha hablado de los bienes inmobiliarios comerciales, vamos a repasar algunos gráficos de la parte de banca y de bienes inmobiliarios comerciales, que ya saben que se habla mucho, pero vamos a ver realmente qué peso tiene en el mercado. Observen el rendimiento del S&P 500 en azul con respecto al sector o al ETF KBW, que es el ETF de la banca estadounidense. Fíjense cómo el rendimiento ha sido mucho más débil desde la crisis, desde el colapso de Silicon Valley Bank. Fíjense cómo se han comportado tanto la banca en general, en verde, como la banca regional desde el colapso de Silicon Valley Bank. No ha recuperado terreno. Ya hablábamos cómo en estos momentos se está situando el ETF KBW Regional Bank en niveles mínimos desde ese colapso, bueno, el que sigo yo, mínimos de 6 meses, el que ponen aquí mínimos desde ese colapso. Fíjense más datos. La crisis bancaria Bueno, aquí nos compara el S&P 500, las 100 principales compañías del S&P 500, aquí nos compara el Russell de pequeñas compañías y el resto de 400 compañías, y vemos una gran diferencia entre las grandes tecnológicas y, bueno, las grandes compañías, las 100 mayores compañías del S&P 500 y el resto de valores un poquito más pequeños. De hecho, es que la brecha se abrió justo en ese momento de la crisis de Silicon Valley Bank. En marzo de 2023, ahí hubo una salida de capital muy grande buscando seguridad, buscando la seguridad de las grandes compañías. Más cosillas que tenemos por aquí. Fíjense como si ya nos metemos de lleno en los bienes inmobiliarios comerciales, el 70% del peso, o bueno, el 70% de los que tienen estos préstamos de bienes inmobiliarios comerciales son los pequeños bancos. Fíjense que aquí tenemos como los bancos pequeños, los small banks que llaman aquí, que generalmente son menos de 100.000 millones, tienen el 70% aproximadamente de los bienes inmobiliarios comerciales. Fíjense, bancos de 100.000 millones y luego bancos de más de 10 billions, que dice aquí 10.000 millones, ¿no? Fíjense aquí como el 30-35% lo tienen los bancos más pequeñitos. Por tanto, es una situación realmente preocupante para los pequeños bancos. Y este gráfico me parece muy relevante porque es la diferencia de balance entre un banco pequeño, aquí a la derecha, y un banco un poco más grande. Fíjense como el banco pequeño tiene aproximadamente de media el 30% en bienes inmobiliarios comerciales, otro 14% en bienes
en bienes residenciales, y luego tiene aquí la parte de tesoro, de bonos del tesoro, que también ha perdido gran parte de su valor, como un 13%. Es decir, prácticamente tiene un 50% del peso del balance en bienes que están perdiendo gran parte de su valor, ¿no? Esto es muy preocupante porque esto pone realmente en situación las pérdidas no realizadas, que aquí lo tenemos, de 517.000 millones de los bancos americanos, que se debe especialmente a esta mala configuración del balance, más específicamente en los pequeños bancos. Estas pérdidas no realizadas aproximadamente pesan un 20-22% del total de bancos, según Apollo Research. Y luego este gráfico me parece muy relevante porque cada fin de semana comentamos un poco la situación de los bancos regionales. Si nos fijamos mucho en esa ventanilla de descuentos, se ha aumentado, y nos fijamos especialmente también en la situación del BTFP. Fíjense en verde, que es la ventanilla de descuento normal, como en este momento es prácticamente mínima. Fíjense que es mínima. Fíjense como en el 2008 fue bastante superior, crisis de 2020 fue superior, y también en el año 2023 pues tuvo que hacer su aparición ahí. Pero fíjense cómo lo que sigue salvaguardando a los bancos regionales en este momento, pese a que haya acabado la emisión del BTFP, de este Servicio de Financiación Bancario de Emergencia, que se emitió por primera vez en marzo de 2023 y que tenía un año de plazo, y que finalizó el poder solicitar estos préstamos en marzo de 2024, y que estos préstamos siguen presentes en el balance de muchos bancos y los están ayudando a salvaguardar esas pérdidas no realizadas aún en día, porque estas pérdidas no realizadas, hasta que no haya caídas de los tipos de interés, pues se van a mantener ahí, sobre todo las que dependen de los bonos. Luego las que dependen de bienes inmobiliarios comerciales y demás, pues cuando vengan las refinanciaciones, pues muy probablemente tengan que hacer frente a ello. Y como ya he mencionado en otras ocasiones, mayores fusiones y adquisiciones bancarias es algo que va a ocurrir. Dicho esto, vamos con otros datos importantes de esta encuesta. Las acciones estadounidenses son vistas como las mayores beneficiarias de una reasignación de fondos del mercado monetario, según el 32% de los inversores encuestados. Esto es un punto muy importante, porque ya sabemos que en los fondos del mercado monetario hay gran capital que va a ir saliendo en cuanto se inicien las bajadas de tipos, y es capital no que esté fuera del sistema y que se cuente como una liquidez añadida, como por ejemplo ocurre con el repo inverso, sino que es capital que ya está en el sistema y que poco a poco va a tener que fluir de esos activos a otros activos, y nos dice que en un 32% creen que va a ir hacia la renta variable, también hacia bonos gubernamentales, acciones mundiales, bonos corporativos, y un 4% para commodities, y especialmente oro. Los 7 magníficos sigue siendo, o largo a los 7 magníficos, sigue siendo la operación más concurrida por 15º mes consecutivo, y ahora es la operación más concurrida con un 69%. Solo ha habido un puñado de ocasiones en las que una sola operación fue más concurrida en la historia, que era 71% para largo en tecnología estadounidense, en julio de 2020, 72% para Grow Stock en junio de 2020 también, y 72% para largo en dólares en febrero de 2015. Por tanto, la unanimidad a largo de los 7 magníficos todavía no es niveles récord de unanimidad como largo, por ejemplo, Grow en junio de 2020, pero sí que es cierto que tiene un peso muy muy fuerte. Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día. El S&P 500 alcanzó ayer su 30º máximo histórico. La amplitud del mercado mejoró con 356 miembros del S&P 500 positivos en el día, pero fíjense cómo tan solo Apple con un 2%, Microsoft un 1,3% y Broadcom, que lo veíamos que subía un 5,4%, contribuyeron conjuntamente al 40% de la subida de ayer del S&P 500. Un gráfico un poquito relevante de la situación del precio en amarillo, y el PER del S&P 500, fíjense, por debajo de los niveles de 2020, pese a que el índice haya subido. Esto lo que nos muestra es que el crecimiento de los ingresos ha sido responsable de gran parte del aumento de la cotización. El Nasdaq ha alcanzado su nivel de sobrecompra más elevado desde principios de 2018, y esto es una señal que, a diferencia de lo que muchos piensen, no es vendedora. De hecho, aquí tenemos un gráfico de Sentiment Trader, como siempre que ha ocurrido, suele tender a ir al alza. Es que al final estos niveles
niveles de sobrecompra, de sobreventa. No sabemos cuánto tiempo puede estar un valor en sobrecompra o en sobreventa. Lo que nos indica es que, oye, quizás los niveles el acercamiento de una pausa pueden estar más cerca, pero no sabemos en qué momento va a ocurrir. Los futuros de los bonos soberanos en China subieron un 0,1% en el día hasta 104,87, el nivel más alto registrado en datos que se remontan a 2015. Parece que tras los débiles datos de ayer de los precios de la vivienda y los mixtos datos económicos se esperan mayores estímulos que influyan en los rendimientos. Básicamente los bonos están subiendo porque se está apostando a que va a haber mayores estímulos, mayores impulsos por parte del Banco Popular de China. El mercado laboral ahora está totalmente reequilibrado, con la brecha empleo de trabajadores, la diferencia entre ofertas de empleo y trabajos desempleados, de vuelta a su nivel de febrero de 2020. Más cosillas, el indicador CIU de sentimiento económico para Alemania aumentó hasta el 47,5 en junio de 2024. El nivel más alto es de febrero de 2022, desde 47,1 en mayo, y frente a las previsiones de 50. Bueno, un poquito de mejora en el sentimiento económico alemán, pero bueno, hay que verlo sobre todo con los PMIs, que el jueves ya tendremos esos primeros datos respecto a junio. Más datos por aquí, los precios más bajos en el PMI de servicios de Nueva York desde abril de 2021, confirmación de que la inflación de los servicios en Estados Unidos comenzará a revertirse y que el repunte de los precios a principios de año fue simplemente transitorio. Bueno, es un dato muy positivo el que se ha visto en el día de hoy en el PMI de Nueva York, en estos PMI regionales que suelen ser bastante volátiles, pero bueno, que se hayan registrado precios tan bajos, pues sin duda es un punto positivo. La última vez que el S&P 500 registró una caída superior al 2,05% en una sola sesión fue en diciembre de 2022. El tramo más largo era de la era posterior a la crisis financiera. Tendríamos que remontarnos hasta el año 2003-2007 para ver un periodo más largo. Por tanto, un periodo bastante largo sin registrar una caída superior al 2%. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Si nos vamos a Europa, cierre positivo por segundo día. Eurostoxx 600 sube 0,69%, futuros de Eurostoxx 50 0,36%, DAX alemán 0,35%, CAC francés 0,76%, recupera media de 200, IBEX 35 0,99%, por debajo de media 50, Reino Unido 0,2%, Italia 1,24% arriba, Suiza 0,13%, Países Bajos 0,18%. Segundo día de relativa calma lo que estamos viviendo en Europa. Sí que es cierto que ha ido de más a menos la sesión de hoy. Sí que es cierto que estamos viendo como los bonos alemanes han vuelto a corregir, perdón, los bonos no, el rendimiento de los bonos alemanes ha vuelto a corregir 2,39%. Parece que se instaura una relativa calma, como digo, en los índices europeos, pero sí que es cierto que la recuperación tampoco es nada del otro mundo. Yo creo que esto es importante. Al final tampoco queremos una recuperación realmente brusca de vaivenes, de volatilidad, sino que poco a poco se vaya volviendo a la normalidad. Lo cierto es que los comentarios de Le Pen sí que han calmado un poco la cosa, ya lo hicieron en el día de ayer. Veremos a ver si no hay ninguna nueva turbulencia, porque claro, todo esto de las elecciones, pues supongo que vendrá campaña y oye, pues por ahí el mercado puede tener reacciones. Fíjense que si nos vamos a Asia, el Nikkei japonés subía un 1%, Nifty indio 0,39% arriba, nuevos máximos históricos, y el Hansen nueva sesión ligeramente a la baja, cayendo un 0,11% en el día de hoy. Nos vamos ya a Wall Street. A falta en este momento de 22 minutos para el cierre de sesión, vemos a un Dow Jones ligeramente arriba, 0,11%, de más a menos. S&P 500 5.485 ha marcado, creo que el 31º nuevo máximo histórico en el día de hoy, sube un 0,22%. Mejor o similar rendimiento al que está teniendo el equiponderado. Ya vimos como en el día de ayer la amplitud mejoró, fue muy positiva. En el día de hoy también está teniendo cierto acompañamiento de este movimiento. Fíjense que ayer el porcentaje de valores por encima de la media de 200 sesiones aumentó a 65, por encima de la media de 50 aumentó a 45 y por encima de la media de 20 sesiones aumentó a 39%. Siguen siendo datos muy bajos, pero bueno, son datos que apuntan a un ligero rebote, como tuvimos el día de ayer. Vamos a ver si vemos continuidad en
en estos índices en estos índices de amplitud, porque lo cierto es que se está mostrando gran debilidad en todo ello. Fíjense que el día de hoy el Nasdaq 0,03 y Russell 2000 0,23%. Ligeros brotes verdes de estos datos de amplitud, pero lo cierto es que de momento les queda bastante recorrido todavía. En el día de hoy, como hemos conocido esos datos de ventas minoristas, pues sí que hemos visto un poquito más de movimiento de Russell 2000, pero vemos que no logra encadenar dos sesiones consecutivas más bien positivas. Vale, sí, en el día de hoy está positivo, pero fíjense que frena contra la media de 50 sesiones. Un dato de ventas minoristas que apunte a una desaceleración tan clara que las probabilidades de bajadas de tipos en este momento para septiembre sean o hayan aumentado al 60%, sí que es cierto que para julio se mantienen muy bajas, pues no estamos viendo que tenga ese empuje en las pequeñas compañías. Sigo considerando las pequeñas compañías, el S&P 500 equiponderado, como un muy buen activo, o un activo por el que apostar de cara a las bajadas de tipos, pero sí que es cierto que hay que tener cuidado, y que creo que los miembros de la Reserva Federal con sus comentarios también están teniendo presente, y es que, vale, ok, vamos a ver si aguanta, en caso de no bajar los tipos de interés en julio, vamos a ver si aguanta la economía sin que esto sea un choque mucho mayor hasta septiembre. Yo creo que ese es el miedo que van a tener durante todo este mes hasta la próxima reunión de la Reserva Federal los funcionarios. Pero fíjense, también tengo otra cosa clara. Creo que ponderar pequeñas compañías equiponderado es muy positivo, pero creo que dar la espalda a los 7 magníficos es un error, pese a que en estos momentos pues se pueda pensar que estamos sobrevalorados, que estamos sobrecomprados. Fíjense el ETF de los 7 magníficos, que solo cae un 0,29%, Apple corrige un 0,77%, Microsoft cae un 0,36%, pero ojito porque Nvidia alcanza nuevos máximos históricos y sube un 3,5%, 3,34 billones de dólares, Apple 3,3 y Microsoft 3,32. Es decir, Nvidia en el día de hoy se corona como la empresa más valiosa del mundo, superando a Apple y Microsoft. Amazon ligeramente abajo, menos 0,82, Google menos 1,48% el día de hoy, Meta menos 1,6%, Tesla menos 1,53%, otra que no termina de arrancar, chocando contra ese nivel 190, 180, importante nivel. Si volvemos al tablero, estamos viendo una caída muy considerable de los rendimientos americanos a 10 años. Fíjense que puede ser su menor cierre, bueno, pues desde evidentemente el viernes 14 de junio, pero también desde primeros de abril, su menor cierre en 2 meses después de ese dato de ventas minoristas tan débiles. El VIX 12,38 en día de vencimiento, West Texas $81, ojito con el precio del petróleo, algunos comentarios que me gustaría hacer sobre ello. Fíjense, precios del petróleo alcanzan de nuevo los $80, máximos desde primeros de mayo, después de que la semana pasada tocaran los 72. Evidentemente hay muchos factores a tener en cuenta en el movimiento del petróleo, pero fíjense lo que nos dice Goldman. Asegura que el mercado deja atrás las preocupaciones sobre las proyecciones agresivas de la Fed y los decepcionantes datos de actividad de mayo en China, y se enfoca en el déficit de verano ampliamente esperado. Señala que este déficit de verano está comenzando a mostrarse más vívidamente en nuestro seguimiento de existencias globales y en nuestro nowcast de existencias comerciales de la OCDE, que ha cambiado a caídas después de más de 2 meses de aumentos. Sin embargo, el punto más importante es que los CTA, los modelos sistemáticos de Goldman, los fondos buscadores de tendencia, prevén aproximadamente 30.000 millones de compras de petróleo para esta semana, divididos en 17.000 para el Brent y 13.000 millones para el West Texas. Esto es uno de los puntos que puede impulsar o que está moviendo al precio del petróleo al alza. Sin embargo, no obstante, y esta sí que es cierto que es mi opinión, esto no lo dice Goldman, Goldman y otros analistas son positivos de cara al precio del petróleo. Ojitos, si los datos económicos de Estados Unidos desaceleran, que están los inventarios bastante elevados por allí, y se pueden ver correcciones en el precio del petróleo. Ante datos económicos débiles, ante ruido extremo de recesión, desaceleración económica, como teníamos, por ejemplo, la semana pasada, no veo muy positivo el precio del petróleo. El oro, 0,46% arriba al día de hoy, y Bitcoin sigue mostrando ciertas debilidades por debajo de los $65.000, 64.390 en estos momentos. Sobre el mercado, bueno, pues también hay que tener en cuenta ese festivo de mañana y que el volumen, pues oye, quizás no está siendo el mayor. Tenemos vencimiento también el viernes, cuidado, movimientos y demás, pues pueden ser peculiares y más en máximos históricos. El TLT en el día de hoy remonta, supera niveles del día de ayer, evidentemente, y alcanza casi niveles del viernes ante la caída de los rendimientos un poco más generalizada en el tramo largo, pero también el tramo corto, pues oye, el rendimiento americano a 2 años, 4,7 tras esos débiles datos de ventas minoristas. Dólar ligeramente abajo, pero bueno,
sigue mostrando una fortaleza bastante clara con otros divisas. Por ejemplo, frente al euro, bueno, pues cae ligeramente un 0,03. Fíjense contra el yen japonés que se fortalece un 0,08. La fortaleza del dólar ya saben que es algo contra lo que tampoco hay que ir, y más en momentos de incertidumbre como por ejemplo lo vivido en Europa este final de semana pasada, que es algo pues evidentemente que le beneficia como activo refugio que es. Y el dólar, como siempre, como digo en alguna ocasión, por más que la tendencia sea ligeramente abajo y por más que le quieran destronar, parece que morirá más por euforia o por alta demanda, morirá de éxito más que de fracaso, al menos en el cortísimo plazo. Evidentemente a 20 años nadie sabe lo que puede pasar, pero en este momento es que es cómo está reaccionando, es que reacciono a lo que estoy viendo. Así que nada, dicho esto, para mañana tenemos inflación en Reino Unido, muy importante porque el jueves tendremos decisión de tipos del Banco de Inglaterra, pero mañana este vídeo será un poco distinto. Habrá vídeo, pero será una temática especial, seguro que os gustará. Así que nada, me despido, espero que os haya gustado. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.